Noticias recientes nos hablan de cómo Prime Video hará doblaje al español usando IAs. A los pocos días, ViX anuncia que también hará doblaje usando tecnología similar. Varios artistas del doblaje se han estado manifestando en contra de estas medidas y sus fans hacen resonar sus voces. ¿Es acaso hora de decirle adiós al bonito arte del doblaje? De esto y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos al mejor programa de análisis de industria del cine y del entretenimiento, y hoy traemos un tema que ha estado caliente en algunos sectores. Por ejemplo, se hizo un anuncio hace poco de que para la nueva secuela de Shrek, va a llegar, pero resulta que varias de las voces originales del doblaje en México, del doblaje latino, pues al parecer no van a regresar, como es el caso de Alfonso Obregón y su Shrek, o del burro del mismo Derbez. Aunque esto no ha sido confirmado del todo. Y en esta etapa podrían ser simple y sencillamente tácticas de negociación. Uno puede encontrar de repente distintos comentarios peculiares en las distintas redes, y es que algunos hablan, por ejemplo, de la falta de respeto de los estudios que no están dispuestos a pagar por el buen trabajo que se hace con un buen doblaje. Pero bueno, antes de meternos de lleno a este tema, vale la pena que nos pongamos a revisar algunos antecedentes. Y sí, ya te vi a ti, amigo, que dice, el tema del video empieza en el minuto 12 y lo demás es puro choro. Sí, pónganlo por favor en los comentarios de aquí de YouTube. Pero bueno, ya que le hagan caso para que lleguen a la parte que quieren ver. Y de hecho, en la descripción del episodio van a encontrar también la capitulación, porque sí, este episodio está capitulado por la extensión y por pues la cantidad de información que estamos comentando por acá. Pero bueno, ahí tienen la información. Y vamos a empezar ahora sí que por el principio. Vamos a ver un poco acerca de una breve historia del doblaje al español. Y es que originalmente no se hacía en Latinoamérica, no se hacía en México, sino que empezó en Estados Unidos con la cinta animada de Blancanieves y los 7 enanos. Y esta fue la primera cinta que se adaptó a otro idioma. Poco después empezaron a hacer distintos doblajes localizados, por ejemplo con películas como Dumbo y Pinocho, y estos doblajes se hicieron en Argentina por la empresa que se llamaba Sono Films. Después va pasando un poco el tiempo. Como estamos viendo aquí hay una indicación de que prácticamente se enfocaba en personajes animados, en Disney principalmente era quien estaba haciendo este tipo de producciones. Y entonces después entra la Metro Goldwyn Mayer y ellos llegaron a llevar actores de México a Nueva York para empezar a trabajar con Tom y Jerry y tener estas voces para toda América Latina. Cabe destacar un detalle, que estas primeras generaciones que estaban trabajando con el doblaje no tenían preparación para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque apenas estaba empezando. Las películas que tenían manejo de idioma, recordemos en la época del cine mudo pues tenías las tarjetitas, pero pues no había un trabajo propiamente de hacer una adaptación con unas voces distintas a las que se estaban utilizando con el trabajo original. Y en este momento las figuras que empezaron a trabajar para el doblaje venían de la radio, eran los influencers de su época y concretamente de la XEW. Por lo que sí, podemos decir que más que artistas se estaban contando, como ya lo dije, con influencers de la época para dar voz a los distintos personajes animados. Pasa el tiempo y después del cierre de la Metro Goldwyn Mayer, el doblaje se hacía ya de manera local en México, particularmente en los estudios Churubusco. Ya no era como de que, ¿sabes qué? Vamos nosotros a asomarnos precisamente, vamos a llevar a nuestro cast para que se hagan las grabaciones concretamente en Nueva York o en otros países, sino que nosotros pues ya lo vamos a poder contemplar nosotros y hacerlo porque ya tenemos la capacidad de producción. Y es que el proceso originalmente era más complicado, entonces los ingenieros se tuvieron que ir especializando poco a poco y ir adquiriendo este tipo de habilidades. Y si bien se contrataba personas que sabían trabajar con la voz, personas del radio, personas del teatro, por ejemplo, particularmente actores de radionovelas, recuerden que ellos tenían que trabajar con una nueva técnica que apenas se estaba inventando. Y las grabaciones se hacían mientras se estaba proyectando en otro lado la película y los actores, por ejemplo, tenían que tener los guiones y tenían que memorizar todas las líneas de diálogo, no todas, sino grandes bloques y tenían que ensayarlas antes de grabarlas. Entonces, ya cuando se iba a hacer la proyección de la película enseguida de la sala de grabación, ellos lo que iban a tener que estar muy atentos para que los diálogos se pudieran sincronizar lo mejor posible con los movimientos que se están viendo en pantalla. Entonces, seguramente si vieron películas de acción de los años, de los 80s y de los 90s de ninjas, a mí me encantaban las películas de ninja americano, o películas japonesas que se traducían a otros idiomas, ahí es donde uno nota los malos doblajes, ¿no? Donde de repente tenías que el personaje original
movía muchísimo los labios, pero en el texto o en la voz únicamente era algo muy sencillo. No, una buena labor de doblaje desde sus inicios se plantaba para que los actores precisamente estuvieran poniendo atención, sabían las líneas, sabían más o menos cuánto espacio deberían de tener y tenían que ponerlo. Después ya se hacía un pequeño ajuste de sincronización, pero eso ha ido evolucionando con el tiempo y obviamente con tecnologías como las computadoras, que ni son tan nuevas, eso ya se podía eficientar de una manera pues más efectiva, válgame la redundancia. Pero bueno, esos inicios, los países que más producción hacían fueron primero Argentina, que como vimos ellos fueron los que iniciaron, y después México se empezó a colar y llegó a tener incluso el dominio del mercado. Después de ellos dos, que eran los que empezaron a dominar este sector, tuvimos otros países que empezaron a incursionar, como Venezuela, Colombia y también Chile principalmente. Si se acuerdan de las series animadas de Marvel por ahí de los 90s, pues los doblajes, las voces no eran precisamente, el doblaje latino no era generado en México. Lo interesante del caso es que aunque el español se identifique como un solo idioma, las variantes regionales traían algunas complejidades. Por ejemplo, en Argentina se empezó a establecer algunas normas para trabajar con una especie de español neutro, el cual, si bien se estaba utilizando en los doblajes, no lograba conectar del todo con las audiencias. Y es que piensa que, por ejemplo, si tú eres alguien que es de España o alguien que es de Argentina, el que una persona que esté utilizando este español neutro y en vez de utilizar el vos y el vosotros esté tuteando conforme está hablando, esto te va a estar sonando raro. Y aunque para el mexicano esto sea algo de lo más normal, ya que es más parecido a la forma en la cual nosotros hablamos, pues resulta que esto no terminaba de conectar. Y la normalización en conjunto con la mayor producción que se hacía aquí en México nos hace creer que nuestra variante es el español neutro y es perfectamente aceptado por todos los demás. Disney estuvo manejando esta versión inventada de español neutro aproximadamente hasta 1991 con sus películas animadas. Y ojo, les recomiendo que chequen las notas del episodio. Yo publiqué precisamente esto tanto en la página de Patreon, obviamente porque para que la gente que nos apoya en el Patreon lo tuviera antes, el texto que de hecho ya le hice algunas correcciones y revisiones, así como en mi Substack, ahí me encuentran como Dan Campos en Substack, o el Patreon de Churros y Palomitas, ahí van a encontrar el texto y van a encontrar las fuentes porque me puse a revisar distintos estudios, en este caso sobre la historia de qué es lo que estamos hablando, y sobre el manejo del español neutro, que como es un invento que en realidad no tiene una ejecución tan práctica como muchos quisieran creer. Ahí tienen las fuentes, hay varios estudios académicos para que los puedan revisar, entonces se los recomiendo. Y ya que estamos en eso, pues recuerden que pueden aprovechar y apoyarme en patreon.com/churros y palomitas o aquí en YouTube, si lo están viendo con una suscripción, ya pueden ser miembros de este canal y pues me echan la mano para que continuemos revisando distintos temas. Retomemos, y es que México sí es el país que más producción de doblaje hace en este momento. E incluso ha llegado a tener el 60% del mercado, pero curiosamente, aunque aquí es donde se hace más doblaje, no es como que fuera lo más redituable. España, por ejemplo, por cuestiones tanto culturales como de mercado, es el país en donde se consume más doblaje, con el 90% de los españoles prefiriendo consumir su contenido doblado. Entonces, incluso uno se podría ir más atrás y los que fuimos gamers de la vieja escuela con videojuegos de allá de los 90s, por ejemplo, no nos vayamos tan atrás y de los 2000s, recordaremos que los videojuegos nos llegaban, por ejemplo, Diablo de Blizzard en ese momento, nos llegaban con las voces de español de España, el castellano, como de repente algunos lo tratan de catalogar. Pero resulta que estas versiones se hacían allá en España porque allá había un mejor consumo y las versiones internacionales para otros idiomas con traducción al francés, al italiano, pues resulta que te quedaba mejor que las estuvieras produciendo en Europa en el terreno de los videojuegos, y ahí es como se estaban enfocando en esto. Y sí, a los latinoamericanos nosotros éramos un sector secundario hasta que después empezó a tomar más vigencia por sectores de mercado. Recordemos que México es el país que por número de habitantes tiene más hablantes de español. Y después de eso, yo lo veo en las estadísticas de los podcasts, puedes tener no a España, que podría estar como que en un tercer lugar, o segundo lugar, dependiendo cómo veas. Estados Unidos es de hecho quien está en un segundo lugar por los latinos, particularmente migrantes que van para allá, que son representantes de distintas etnias, desde luego de México, pero tenemos mucho colombiano, venezolano, chileno, argentino. Entonces es curioso cómo sí, México tiene cierto predominio, pero no necesariamente tiene como que una totalidad. Y efectivamente, nuevamente, países como España son los que eran más redituables. Y es que los ingresos generados en España duplicaban lo que aportaba México. Entonces, el mercado más rentable en nuestro continente sí era México, pero España era a nivel mundial. Y eso, desde luego, que ha tenido que ir cambiando poco a poco. Pero bueno, ¿qué onda en México?
Según datos del IMCINE, la preferencia por ver películas dobladas va hasta el 73%. Y por ejemplo, hace tiempo, Ernesto Díaz Martínez y yo grabamos en un episodio de Cine Vértigo. Las notas las van a encontrar y nos pueden buscar así como que tal cual en YouTube. Y nosotros nos ponemos a hablar sobre una propuesta de ley que se lanzó por ahí del finales de diciembre o inicios del 2020, diciembre del 2019, inicios del 2020, en el cual se hacía una propuesta, se pasó de hecho una legislación en donde las películas que se proyectaban en México se iban a proyectar con su idioma original. Adivinen quiénes fueron los que primero, luego se quejaron sobre este tipo de medidas. Y sí, desde luego, varios artistas de doblaje se quejaron sobre estas propuestas que pedían que las películas se mostraran como habían sido hechas con su idioma original y con subtítulos. Pero ojo, cabe destacar que esto tiene que ver más con lo que las exhibidores consideran rentables, no necesariamente con las legislaciones. Y si tú vives en la Ciudad de México, puedes tener un panorama de películas en su idioma original muy distinto a lo que ocurre en el resto del país. ¿Por qué? Porque mucha de la audiencia prefiere ver la versión doblada y no la subtitulada. Entonces también puedes tener legislaciones, pero al final de cuentas es un negocio. Y con eso es con lo que se puede considerar cuáles son las preferencias del mercado y de qué manera van a llegar. Y las legislaciones indicaban, por ejemplo, en México, cuando se quiso pasar esta propuesta, que sí, las cintas animadas, a final de cuentas, sí se iban a poder, sobre todo las que estaban enfocadas al público infantil, se tenían que mostrar dobladas en vez de tener las versiones con su idioma original. Y ojo, porque si nos vamos todavía más atrás, fue hasta por ahí de 1990, en donde solo se permitía el doblaje de películas animadas y todo lo demás en México se tenía que mostrar subtitulado. Pero bueno, sabemos que si de repente nos sentimos atacados, pues vamos a tratar de recuperar o de ganar terreno. Vamos a la siguiente parte, y es que ahora sí vamos a hablar acerca de los distintos tipos de doblaje. Y es que, antes de que continuemos, yo creo que vale la pena distinguir entre las distintas personas que pueden prestar su voz para hacer una adaptación localizada a los distintos mercados. Por ejemplo, por manejo profesional tenemos a los verdaderos actores o artistas del doblaje. Es seguro, debes de ubicar algunos de los nombres como de Humberto Vélez, de Patricia Acevedo, de Cristina Hernández o de Mario Castañeda, que son de los que más han tenido exposición, pero ojo porque no son los únicos. Y sí, tenemos el cliché de que tienes al padre con la voz de Goku porque tiene la voz muy similar a Mario Castañeda y por eso son más reconocidos, porque a nosotros nos tocó consumir, y ese es otro caso muy interesante, porque en México el anime tuvo mucho auge porque se pagaba menos por los derechos de transmisión aquí en México de series japonesas que se doblaron que consumir, por ejemplo, series de Estados Unidos. Entonces era más barato conseguir los derechos y hacer el proceso de doblaje y poder mostrar aquí series como Dragon Ball Z que, por ejemplo, la serie animada de Batman. Entonces es curioso cómo también los mercados empiezan a dictar de qué lado más caliguán. Pero regresando a los artistas que te mencionaba, como ya dije, como Cristina Hernández, Mario Castañeda, Humberto Vélez, etcétera. Estos artistas son personas que han profesionalizado este sector y tienen las tablas necesarias para trabajar en las adaptaciones y aportar creatividad y además construir y contribuir con esta creación de los personajes localizados para los distintos personajes. Una mención en particular que quiero tener es la de José Labat, que falleció hace algunos años, quien curiosamente yo lo pude conocer cuando él iba a hacer unas grabaciones para comerciales en una empresa en la que yo trabajé hace tiempo. Y Pepe llegó a ser la voz oficial de actores como Robert De Niro, como Harrison Ford, como Ian McKellen, y tal vez lo recuerdes porque era el narrador de la voz la voz narradora de Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, desde luego que lo escuchabas y era súper característico. Y es que vamos a otra categoría. A estos podemos ir con las estrellas que tienen capacidad actoral, pero que no se dedican al doblaje de lleno. Y es curioso porque ahí estamos regresando a los orígenes, donde pues sí tienes personas actualmente profesionales que han desarrollado habilidades para este sector, pero pues al principio recordemos que se traían actores de radionovelas o incluso actores de teatro o locutores que tú tenías en la misma XEW. Y ahora tenemos a personas que tal vez no se dediquen al doblaje de lleno. El caso más conocido es el de Eugenio Derbez, quien con el burro de Shrek, ojo porque él pidió más control creativo para meterle entonaciones y chistes característicos del comediante. Y sí, parte de eso fue la discusión por la cual tal vez no podrían regresar él para hacer la voz. Yo creo que nuevamente son técnicas de negociación, pero también preguntémosle al resto de nuestros amigos latinoamericanos o nuestros amigos en España, el reino hispanohablante, ¿qué onda con las versiones tan localizadas en el cual tenías a Eugenio Derbez repitiendo personajes que él tenía de sus series, diciendo cosas como qué horrible, o hablando de la mesa que más aplauda? Esos chistes pues tal vez conectaban con él, que le dieron ese tipo de libertad creativa, pero no tenían que ver con la versión original.
Entonces eso es bastante interesante porque se está haciendo otro tipo de flexión, en este caso de los juegos narrativos, y no necesariamente son bien aceptados en todos lados. Pero bueno, aquí también en estas categorías podemos incluir a personajes que fueron agregados para subir la exposición de la cinta. Hércules, con Ricky Martin, Shakira en Zootopia, que de hecho ella hizo la voz creo que tanto en inglés como en español. Por cierto, gracias a Jeff por esa mención. O Carlos Rivera, quien hizo la voz de Simba en la versión disque de acción real del Rey León, o la última versión animada, más animada que se ve real, que se estrenó hace algunos años. Estas figuras rara vez aportan más que su voz y fama a los personajes. A final de cuentas es negocio, es para vender, es marketing. Es una estrategia para que más personas puedan acudir al cine. Y en realidad están dejando a alguien más el trabajo de adaptación y creación de identidad de los personajes, ya que ellos tal vez no se meten tanto. De hecho, no creo que Shakira se haya quemado tanto las pestañas por el personaje que desarrolló para la de Zootopia. Y pues es una actuación, ok, su personaje canta. Ah, qué bueno, pues que cante ella, no es por lo que le llamaron. Y ojo, porque aquí también tenemos grandes excepciones. Desde luego, como alguien que vamos a escuchar a continuación, que es el mismísimo Jorge Arbizu, el Tata, quien él logró crear un universo de personajes divertidos y quien hizo que proyectos fallidos como Don Gato tuvieran una verdadera popularidad en México gracias a su voz. Y vamos a escuchar un pequeño extracto nuevamente. Si quieren escucharlo completo lo van a encontrar en las notas del episodio, pero aquí van a reconocer de volada, miren. Don Gato, dice Matute que nos vayamos al callejón. No le hagas caso, Don Gato, porque Matute nos debe querer llevar a la jefatura. Yo soy Félix, el gato, el único gato Félix. Y entonces hacer la voz al gato Félix. Y luego, Popeye será el campeón. Popeye será el... Dios santo, estoy regresando a mi infancia con esto. Pero fíjense qué curioso, el Tata como que se especializó en felinos, ¿no? Aunque hizo cantidades de voces y trailers incluso de grandes películas mexicanas como la de Llámenme Mike, en el cual él hace la voz del narrador y gracias a eso es a lo que se llamaba mucho la atención, aunque él no hiciera ningún personaje en esa película mexicana. Pero bueno, después vamos a regresar, por ejemplo, al origen y vamos a los influencers de esta época que ya no trabajan en radio porque la gente prefiere escuchar podcasts como este, amiguito, que estás escuchando. Y es aquí donde el doblaje empezó con figuras reconocidas del radio, del teatro en sus momentos. Y ahora pues tenemos cintas en donde como estrategia de mercado nuevamente se busca meter a youtubers, a tiktokers similares y conexos. El caso más resonado fue con A través del Spider-Verse, en donde Sony trajo para papeles terciarios a gente que iban desde Humberto Ramos, que es un dibujante del Arácnido. Saludos al buen Humberto. Aunque honestamente esto fue más un tributo para él y un agradecimiento, porque en realidad ¿quién carajos conoce a Humberto Ramos fuera de las 5 personas que seguimos leyendo cómics? Después tuvimos a otras figuras, de hecho por aquí debemos de ver algunos. Mira, Jorge Guarnizo, Andrés Navy, el Pipe Pong, Gaby Mesa, Javier Ibarreche, Alex Montiel, Rockstar, Axel Parker, Humberto Ramos, que ya lo mencionamos, Oscar Olivares. Les soy sincero, de la mayoría de los listados que estamos viendo acá, yo creo que conozco a 2 o 3 personas, pero es obvio que muchas más personas conocían y yo dudo mucho que alguien haya querido ir a ver porque salía Gaby Mesa o Javier Ibarreche. Eso los atrajo como para ver la película, honestamente no lo creo, pero pues ellos tenían presencia y es curioso porque incluso otros influencers han desarrollado trayectoria, como Luisito Comunica, que ya es la voz de Sonic, o el mismísimo Andrés Navy, que hasta se le cumplió su sueño para pasar de ser un influencer o un fanboy a interpretar la versión de Flash. Por cierto, no me pregunten sobre él, sabemos que está baneado de un montón de eventos de prensa porque él llegó a incomodar a las personas que estaba entrevistando, como Emma Stone al regalarle una playera de Spider-Gwen, o a Samuel L. Jackson haciendo referencias de los Avengers cuando Samuel L. Jackson en una entrevista quería hablar de otra película que él estaba presentando. Entonces él es así como de los de Fuchi ya no lo presentemos, pero pues ahí es donde vemos que son más fanboys que personas profesionales que se pueden dedicar a esto. Y ojo, porque finalmente llegamos a la categoría de los dobladores, la cuarta categoría. Y es que estos no son ni artistas, ni estrellas, ni influencers, pero son personas que se dedican a prestar sus voces con personajes que van desde principales hasta terciarios. Y aunque tal vez no lo reconozcas de inmediato, vas a identificar sus tonos de voz que son muy característicos o su misma dicción, la cual seguramente la vas a ubicar por alguna película, por alguna serie o incluso en publicidad, porque también muchos pues trabajan en el rollo de la locución y en realidad es en donde más se emplean. Y es que ellos son personas enfocadas en la profesión y que hacen un trabajo muy competente y que a nivel personal yo los pondría por encima de las estrellitas o de los influencers.
¿Por qué? Simple y sencillamente porque son más profesionales y su único pecado es que no son famosos y por eso la gente no te va a decir vamos a la nueva película que es doblada por... ¿Por qué? No sé. Chan. Pero ahora vamos a hablar de temas incómodos y desafortunadamente sobre esto no hay tanta información pública que pueda listar. Puedo hablar un poco de experiencia sobre algunas cuestiones que me tocó manejar de primera mano. Amigos, tengo a Reina San Juana, por ejemplo, una amiga que ha trabajado también mucho en doblaje. Amigos que tengan datos que me puedan corregir, por favor, compártanmelos para que se enriquezca esta discusión. Pero vamos a hablar de un tema choncho. ¿Cuánto gana un actor de doblaje y por qué no les quieren pagar tanto los estudios? Y es que, aunque falta una revisión de datos más actuales, tenemos algunas fuentes, por ejemplo, como El Sol de México, o en este caso El Sol de León, que citan basado en revisiones que hicieron de fuentes de ofertas de trabajo como en Indeed, y mencionan que al mes en promedio un buen doblador gana cerca de 8,000 pesos mexicanos, un poco menos de hecho, 7,800. Ojalá ya haya subido un poco más. Pero claro, esto desde luego no es uniforme, no les pagan lo mismo a todos, y si eres alguien como Mario Castañeda, pues desde luego que puedes cobrar más. Y si tienes además Star Power, como el mismo Derbez, pues esto se te va a multiplicar, ya que la presencia de estas figuras o de las estrellas va a atraer a más audiencias que no están familiarizadas con quienes se dedican a hacer esta labor. En contraposición, un doblador está en la parte más baja del tabulador y necesita trabajar en varias series o haciendo voz en off para distintos videos o comerciales para poder vivir de esto. Vamos a pasar al siguiente tema y es que pues resulta que ahorita la maldita inteligencia está matando al doblaje, las CIA se comieron mi trabajo, y es que hace unas semanas, Amazon anunció que iba a hacer pruebas de doblaje con series o películas que tiene licenciadas y las cuales no las pensaba doblar, únicamente manejar el subtitulaje. El piloto que están haciendo, y lo reportamos en mi podcast de tecnología de noticias de Tecnología Express, se está haciendo con obras creadas en España. Y el doblaje automático se haría para tener las voces tanto en el inglés como en el español latinoamericano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un español neutro, que nosotros sabemos que el español no es neutro, no existe, eso es un invento, son los papás, pero resulta que pues también el público latino tal vez quiera una voz con la cual se siente más familiarizado, que joder, coño, otro tipo de acento o de entonación. Perdón a los amigos de España que nos escuchan por mal imitación, por eso no soy artista del doblaje, ¿no? Y ojo, porque después de esto, ViX, Televisa Univisión anunció que para su plataforma de ViX iba a doblar el contenido con tecnología similar, y algunas figuras del doblaje también empezaron a lanzar el grito al cielo de que es que nos están quitando el trabajo, sin entender que ellos no les están quitando nada de trabajo. Esto, de hecho, este tipo de doblaje asistido por IA se está haciendo para tener opciones de idiomas que el presupuesto no permitía antes. Concretamente, en las series y en las novelas de ViX, para que alguien en Checoslovaquia, me dicen que ya las novelas son muy conocidas, pues puedan tener estas versiones con un doblaje general, por el cual no iba a pagar Televisa, y menos ahorita con los problemas que tiene económicos, ¿no? Lo mismo ocurre con Amazon, en el cual sí teníamos los subtitulajes, que bueno, las personas que ven el contenido en su idioma original, con el subtitulaje la siguen consumiendo, pero queremos llegar a más audiencias y por eso se está implementando esto. Ningún artista del doblaje, ningún doblador fue lastimado en este proceso. Y es curioso porque este movimiento es el lado opuesto del péndulo, ya que durante y después de la pandemia, el negocio de doblaje fue bastante abundante. Gracias principalmente a Netflix, quien colabora con agencias de localización profesional, y ellos tenían acuerdos y contratos con gremios, por ejemplo, como el SAG-AFTRA. Recuerden que ellos tuvieron la gran huelga de actores y metieron precisamente algunas precauciones sobre el contenido generado por IA para que sus voces no se puedan utilizar sin su consentimiento, sin su permiso y desde luego sin paga, cosa que agencias de publicidad y algunos estudios de bajo pelo desgraciadamente han estado haciendo, porque ya te grabé, o estudios de videojuego utilizan las distintas voces que ya tenían grabadas para seguirlas replicando sin pagar y sin considerar al actor que hizo la voz original. Pero bueno, esto, como mencionaba Netflix, sí lo tenía bastante legislado, y es para que contenidos, por ejemplo, como el Squid Game o el juego del calamar, como lo deberíamos de conocer nosotros, fuera a llegar a distintos idiomas, a distintos territorios, y precisamente es una estrategia que ellos tienen para que cuando lanzan una nueva serie o una nueva película, ya esté disponible en la mayor cantidad de idiomas posibles. El estreno de Electric State, no lo he revisado, me van a desmentir, pero estoy seguro que ya tiene las voces al español latinoamericano en el momento que llegó y que se lanzó la película, porque es parte del trabajo que ellos hacen como preparación a los lanzamientos. Pero bueno, entonces, ¿son las grandes corporaciones las que nos quieren reemplazar y destrozar la digna labor de la voz sobrepuesta? Pues mira, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y es que el doblaje en sí es un sector mal pagado en general.
Y lo que no te dicen muchos de los quejosos es que sacan más dinero trabajando en publicidad o en un llamado de 2 horas o de 3 horas en donde reciben un pago de 3,000 a 5,000 pesos por hacer una voz para unas cuantas tomas, bueno, pueden ser varias tomas desde luego, para un comercial, y me consta porque yo trabajé en eso, en contraposición con, es que no marches, por un episodio de Los Simpson, solo me están pagando 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, pues sí, pero preguntemos por qué están esos tarifarios dentro del contexto y el tiempo y el alcance que se tiene. Desde luego que deberían de ganar más y debe de haber distintos ajustes, pero pues nuevamente también hay cuestiones y hay otras fuentes de empleo que se están tomando y que se están utilizando, pero ojo, porque esto también está cambiando gracias a las distintas aplicaciones de tecnología. Las exigencias del mercado hacen que muchos trabajos se tengan que hacer de manera express. Y lo peor es que no ha habido muchos ajustes salariales en más de una década, pero esto nuevamente tampoco es algo que no es nuevo. Ojo, porque tampoco es una justificación, pero ante las exigencias de los trabajadores, nuevas implementaciones, así como el doblaje asistido por IA y todo esto como entra, pues, y me están ofreciendo incluso mejores costos. Yo que soy editor ya no tengo que volver a llamar al locutor porque, y basado en el contrato que hicimos, con las tomas que tengo, puedo utilizar, si tengo que cambiar una palabra, puedo entrenar un modelo para utilizarlo y de esta manera hacer el ajuste. Sí, no hay problema, pero en vez de cobrarte 3,000, te voy a cobrar 3,500. Yo ya no tengo que ir a tu cabina de grabación, que sería literalmente yo, como estoy ahorita grabando con este micrófono aquí. Y se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Y es que es lo curioso porque lo que originalmente era una herramienta para hacer este tipo de correcciones, cuando no tienes al locutor, cuando no tienes la disponibilidad, pues todo esto que se hacía en producción ahora con herramientas como Eleven Labs son herramientas muy baratas y son cosas que te solucionan los problemas muy fácilmente. Y hay veces que ni con una suscripción de 10, 15 o 20 dólares, sino que hay hasta cosas que te ofrecen gratuitamente. Y esto, claro que no te va a ofrecer una variedad actoral como lo podría ser un humano. Dale un tono más vendedor. Pues, ¿cómo le explicas a una IA un tono más vendedor por la voz? Quiero una voz que sea un poco más cálida. Quiero una voz que sea mucho más dinámica porque estamos para un público más juvenil. Hay cosas que puedes modificar, desde luego, pero es más fácil tratarlo con un humano. Pero bueno, un buen ingeniero con sus buenos prompts lo podemos hacer. Pero también es que si entrenas un modelo con la voz original, pues ahora ya puedes tener un Morgan Freeman digital haciendo la voz de Morgan Freeman humano, pero ahora en español, o en francés, o en telugu si estás en la India, y esto machando los movimientos de los labios de mejor manera a como se hacía a mediados del siglo pasado. Ya no tendrían que proyectar la película y atínale y vamos a tratar de que encaje todo esto. Y sí, claro, el actor original seguiría prestando su voz a las variantes idiomáticas que dependerán de un mejor trabajo de adaptación de diálogos, asistido por una IA, reduciendo un sector que ya de por sí ha sido golpeado. Pero ojo, porque esto también sería más fiel a la visión original del autor o de quien posea los derechos. Vamos a pasar ya a uno de los últimos capítulos y tiene que ver con la intención original precisamente del autor y la voz que se está manejando. Y es que también yo creo que sí es muy necesario mencionar la visión del autor, quien usualmente se enfoca en la versión en su idioma original y rara vez tiene voz y voto en los doblajes. Ojo, porque me daba mucha risa, qué bueno que las películas como Flow tuvieron gran éxito y a veces veías las descripciones de las películas y es la versión subtitulada y yo, madre mía, ok, versión subtitulada. ¿O versión doblada? Sí, porque en cartelera veías la versión doblada de Flow. Pues, ¿qué doblaron al gato? ¿Qué? Suena un poco raro. ¿Qué onda? Los maullidos. ¿Qué es lo que pasó allá? Y era porque había una mala programación precisamente en la cartelera y pues se lo dejas por default. Pero vámonos a casos como los que ya estuvimos estudiando. Y es que las intenciones de actores, por ejemplo, Eddie Murphy en Shrek, pues poco tiene que ver con la intención que le puso Derbez interpretando exactamente al mismo personaje. Y este caso es precisamente ilustrativo de cómo se hace la recepción en los distintos mercados. Como lo mencionaba, mientras que en México esta serie de películas fue bien recibida, las películas de Shrek, la tropicalización con chistes regionales no fue tan bien aceptada en el resto del continente. Y eso hizo que cintas como Ratatouille o Los Increíbles 2 hayan tenido que ser dobladas tanto en Argentina como en México para cubrir las variantes del idioma. Nuevamente les recomiendo que chequen las notas del episodio. Vamos a escuchar ahorita un pequeño ejemplo. Precisamente el buen Jafar Blog. Él ha hecho mucho seguimiento sobre el trabajo de doblaje y también, pues obviamente ha trabajado en esto de la producción. De repente sus fan-dubs de Los Caballeros del Zodíaco es bien divertido, donde tienes a ¡Ayoros!, el león de la confianza. Pero veamos esta pequeña comparación de los doblajes latinos con unos diálogos. You'll get over it. I seem to recall you prefer to work
alone? Ay, ya se te pasará. No olvidé que tú preferías hacer esto solo. Che, no hagas un drama. No, ¿cómo era eso que siempre decís? Esto lo hago solo. Y eso es precisamente muy interesante, porque igual uno puede decir, no hay tanta variedad, tenemos algunos de los detalles y no más porque le agregues el che, pues es algo que está manejado de una manera más regionalizada, pues también afecta a las audiencias. Y yo como mexicano diría que prefiero el doblaje hecho para este sector. Objetivamente yo prefiero el sin doblaje, sino con las voces originales, sobre que fueron dirigidas precisamente por quienes tuvieron la labor de dirección dentro de la película, que no siempre tienen la oportunidad de hacerlo para las distintas adaptaciones. Pero bueno, aquí es donde también podemos agregar otra variante, y es la fanaticada y lo que se puede interpretar a veces como altanería por algunas figuras. Y es que, híjole mano, al reemplazar a estas figuras que hacen el doblaje puede sonar una mejor opción, ya que estos pueden tratar de apoderarse de personajes que ellos no crearon. Ellos están prestando su voz para crear otra interpretación, pero de repente no es como si estuvieran creando un nuevo personaje original. A veces veías, es que yo inventé el Kamehameha. Ok, revisemos por qué, cómo qué. O sea, Kurumada, Kurumada es el de Dragon Ball Z. Perdón, se me confunden, Matsumura Kido. No. Bueno, de algún anime de repente como que tú le hiciste algo para que después se volviera canon y se incorporara. Y hay algunos casos que podemos ver, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación con comentarios de Gerardo Reyes sobre V de Vendetta, V de Venganza en México, quien menciona que fue increíble hacer el personaje, pero comete un pequeñito error. Y vamos a revisar lo que tenemos aquí. Es inglés. ¿Cómo hablaría un inglés en español? Elegante. Pero con V de Venganza, tú le quitas la voz de Hugo Weaving, le pones mi voz, pareciera ser que el que está atrás de la máscara soy yo. Exacto. Se acabó Hugo Weaving, porque el único trabajo de Hugo Weaving es vocal. Es inglés. ¿Cómo hablaría un inglés en español? Híjole, mano. No, mi estimado Gerardo, ahí tenemos una... Y sé que no fue intencional ni nada por el estilo, pero únicamente el trabajo fue de voz, quitas y ya no pasa absolutamente nada. Pero ahí se tiene que considerar que Hugo Weaving es una tremenda voz y además él hizo la actuación física del personaje. Entonces, de hecho, Hugo Weaving, con tiempo original, porque Gerardo menciona, no, es que me dicen que vea la película y el director de doblaje aquí en México me dijo, no, pues te vas a aventar ese personaje. Tuve, no sé, una semana, 2 semanas para preparar el personaje, que es tiempo muy similar al que tuvo Hugo Weaving, porque originalmente sí iba a ser la actuación por parte de alguien más. Pero no me crean a mí. No me crean a mí que se está quejando sobre personas que parece que se están tratando de apoderar del trabajo de alguien más al hacer los diálogos en español. Pero veamos un par de secuencias concretamente de la misma película. Y aquí tenemos, ojalá y el audio no me falle ahora. We're off to blame in this 'tis too much proved that with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself. Spare the rod. Qué bonito habla Hugo Weaving, ¿no? Vámonos a la versión en español, que de hecho está bastante bien hecha, pero escuchen y capten, de preferencia con unos buenos audífonos. En esto no obramos bien. Como prueba la experiencia con el rostro devoto y el acto piadoso, hacemos atrayente al propio diablo. ¿De qué habla? Evita el castigo. Híjole, y ahí tenemos otro detalle que vamos a ver más adelante, pero el manejo de los diálogos se necesitaba tal vez otro juego de adaptación, porque aparte es la prosa de Alan Moore, que no es precisamente un poeta, pero que siempre suena muchísimo mejor en el idioma nativo, en el idioma inglés. Y en español, de repente, más el tono de voz, pues yo creí que estaba ahí Freezer tratando de demostrar que es alguien culto, pero no, en vez de sonar como alguien culto, como Hugo Weaving con el acento inglés, de repente puede parecer que es un tanto pretencioso y poco natural porque son diálogos que no se sienten naturales y eso no se logra trasladar a través de esta versión de la adaptación. Y bueno, un dato complementario, precisamente que tenemos por acá, es que el personaje original que iba a interpretar, el actor original que iba a interpretar a mí era James Purefoy, pero después de 6 semanas de rodaje lo abandonó. ¿Cuál fue la razón que él dio? Pues es que aunque originalmente veía esto como un reto porque iba a estar todo el tiempo con la máscara, preguntémosle al mismísimo Karl Urban, que también hizo algo similar pero con la película de Dredd, pues resulta que él decía, es que no voy a poder comunicar, no tengo capacidad de expresividad, si ni siquiera me van a poder ver los ojos,
O sea, el hombre araña de repente se puede quitar la máscara, pero yo no tengo ese caso. El hombre elefante, carajo, se le ve un ojito por allá dentro de todo. Y ellos al menos tienen ese tipo de instrumento para poder comunicar las emociones. Cosa que no sería posible con un personaje enmascarado en prácticamente todo el tiempo, si no es que el 95% del tiempo que aparece en la pantalla. Y ojo, porque sí, se entiende, es un reto, es un desafío. Los actores de doblaje dirán, pues güey, yo con mi propia voz soy capaz de transmitir una gran cantidad de detalles. Y Weaving demostró que sí es posible hacerlo, además dejando una interpretación tremendamente memorable de un personaje, en el cual pues nuevamente se nota que hay labor física con lo mismo que tiene que ver con la interpretación, no únicamente basado con la voz. Y es que si hablamos también de voces, también podemos hablar del personaje de Hair, y no se llama así, sino dentro de la película de Hair, Samantha, si no me falla la memoria, que tiene la voz de Scarlett Johansson, y curiosamente ella le dota identidad al personaje, aunque tampoco era la voz original que se pensaba utilizar para la cinta, y después pues fue ella la que se incorporó. Y si pusieron atención a los audios cuando los estuve reproduciendo, a nivel técnico también tenemos un problema, ya que aunque uno puede contratar estudios profesionales para hacer el doblaje, que de hecho eso es lo que se hace en prácticamente todos los casos, en el proceso se puede perder dimensión con las pistas de audio. Esto ha mejorado desde luego, especialmente cuando el estudio que adapta cuenta con las pistas independientes y separadas para poder hacer una nueva mezcla. No sé, tienes los tracks de audio, tenías a 3 personajes en esa escena, tienes los canales de voz de cada uno de los personajes separados, tienes los incidentales distribuidos en distintas capas, la música o el score original, pero no sé si lo notaron y regrésenle aquí al video para que lo chequen, pero de repente se notaba más pastoso. La mezcla no te alcanzaba a dar una buena dimensionalidad, entonces no se captaba como el trabajo de audio original. Entonces esto hace que la versión doblada prácticamente en todos los casos se sienta más opaca, sea más opaca al compararla con la versión original. Ya estamos a punto de terminar, no te preocupes, y es que en el lado positivo, gracias a la profesionalización y el sector de mercado, al menos nos va mejor que países como en Polonia. Me acuerdo cuando estuve yo viajando por allá, por Europa del Este, de repente ponía la tele y fue de, caray, la película que estaba viendo fue la del Último Samurái con Tom Cruise, y era bastante divertido y me causó un shock cultural, algo que no era precisamente desconocido, pero ahí me llamó mucho la atención. Y es que ya no se maneja doblaje. Tienen a los lectores, o un lector, pero con K, que ellos son los que hacen las voces de todos los personajes y solo se baja poquito la voz para sobreponer el idioma local. Bueno, se baja la pista completa. No, ni siquiera es como que aquí con una labor de doblaje que tienes algunas pistas y te puedes dar tal vez mayor control. Y es que también esto lo hemos visto en distintas series distribuidas en México. Por ejemplo, reality shows en Netflix o en el mismo HBO. De repente ves que la voz en español es la pista original en inglés, que se le baja literalmente el volumen. Series de Netflix, de HBO, de Discovery o de Nat Geo. Y después solo se empalma otra sin que se preocupe alguien porque hay una sincronía con el movimiento de los labios. Y el uso del lector curiosamente tiene puntos positivos, ya que va a dejar que el espectador capte las voces del idioma original y puede servir como una herramienta para aprender el idioma. Además de que, pues bueno, es más barato pagarle solo a una persona. Y aquí es donde también tenemos problemas porque con la implementación de ellas podrías apoyar a que la visión de los dueños de los derechos o los creadores de la obra original pues adapten con distintas voces sintéticas para que lleguen a más audiencias de una manera más cercana a lo que ellos crearon y no solo con la voz oficial, por ejemplo, del lector de Polonia o de República Checa. Y vamos a escuchar 2 ejemplos concretamente para que vean cómo sería si no tuviéramos las ventajas, porque honestamente en industria y en manejo de doblaje nos está yendo muy bien. Aunque yo no sea consumidor de eso, pero honestamente se hace un trabajo muy digno y tenemos buena calidad en las producciones. Chequen esta, es una comparación concretamente de Dragon Ball Z, un doblaje que se hizo con un lector en el 2000 contra un doblaje propio en el 2023. Y chequen. A teraz ile wskazuje? Ile wynosi jego siła ciosu? Grubo ponad 8000. Niemożliwe, popsuł ci się detektor. Vegeta! Jaki Kakarot ma teraz poziom mocy? Mam złe przeczucia! Grubo ponad 8000! Grubo ponad! Hasta se notó la diferencia, ¿no? Y bueno, perdón si ahí brinco mucho el audio, pero es curioso cómo se dan estas interpretaciones. Y vámonos a un comercial muy práctico, nuevamente este es con un lector polaco, de tal vez un comercial de una serie que recuerden dentro de Breaking Bad. Miałem dobrą pracę, dopóki szef nie oskarżył mnie o kradzież. Może lepiej zadzwonię do Sola. Lepiej zadzwoń do Sola.
Imprezowałem i pilnowałem własnego nosa. Jest pan aresztowany. Lepiej zadzwonię do Saula. Jestem Saul Goldman. Wiedzieliście, że macie swoje prawa? Zgodnie z konstytucją i według mnie. Wierzę, że do chwili udowodnienia winy każdy obywatel tego kraju jest niewinny. Dlatego walczę o was, mieszkańcy Albuquerque. Y ahí ni siquiera se molestaron en traducir lo de los números telefónicos y cosas así. Pero imagínate, y es que tú cuando veías la televisión, y a mí me tocaba y es de, oye, contrataste a un lector para que esté así las 8 horas seguidas, porque era la misma voz en toda la película y incluso si había algo de publicidad, no, la publicidad usualmente se manejaba de otra manera, pero todo lo que estaba en lengua inglés, de repente lo veíamos de esta manera y yo así como que, carajo, esto está como que bastante entretenido. Pero ya que tuvimos una probada de cómo se consume en otros idiomas las adaptaciones, veamos la conclusión de este episodio, y es que desafortunadamente la profesión del doblaje ha sido una de las que más van a padecer la implementación de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, y aunque existen protecciones, estas son muy endebles en un sector en donde son raras las aportaciones y creaciones originales, y se pueden reemplazar de manera más sencilla con otros instrumentos. Esto me recuerda, por ejemplo, al gremio de los traductores, especialmente en el rubro de las historietas, en donde de repente puedes tener algunos que casi quieren que se les dé tanto reconocimiento como para que le pongan el nombre del traductor al lado del nombre del guionista. Similar a lo que vimos con el caso del doblaje de V de Vendetta. Y no, perdón, son cosas distintas, son trabajos que tienen distinto tipo de habilidades y no te deberías de poner allá. No, es que yo facilito para que las personas se acerquen allá al producto. Sí, pero sin el producto tu trabajo no sería necesario. Y si bien, desde luego tiene gran mérito el traducir y más importante, el adaptar una obra, esta labor no se debe ni se puede comparar con una creación original. El tratar de suplantar y decir que la copia tiene el mismo o mayor valor es irrisorio. Y si bien hay casos ilustrativos en donde ha pasado, como con el doblaje original de Los Simpson para Latinoamérica o Don Gato y su pandilla, estas son las excepciones, no son las reglas. Cítenme más de 10 casos donde el doblaje sea superior a la obra original. Y sí, yo sé que ahorita tal vez tengamos a Dragon Ball Daima y yo es así como que lo ves y dices, no, pues es que mis voces en español honestamente es como yo reconocía a los personajes, pero nuevamente es porque se creó y se hizo una incorporación cultural de una manera distinta. Y sí, es que reto a los fans del doblaje a que me den una lista de series o de películas, tal vez que estén ahorita en cartelera, que ellos quieren ver únicamente por las voces en español y no por los actores originales. Finalmente, el caso de Los Simpson es muy ilustrativo. Y es que la franquicia más longeva de la televisión animada ya ha tenido casos de pelea de derecho tanto en las voces originales, al querer mantener sus sueldos, como en las voces en español, por lo mismo. Y en el caso de la obra original se hicieron concesiones y se han mantenido casi las mismas voces a lo largo de más de 3 décadas. En el caso de México y el doblaje para Latinoamérica, fue en la temporada 15 en donde sale el cast original. Y no fue sino hasta hace poco en la temporada 32 y 33 en donde regresan las voces originales, donde nuevamente tenemos a Humberto Vélez, Patricia Acevedo, Claudia Mota o Gabriel Chávez a cargo de nuevo. Y es curioso porque el mismo Humberto Vélez hace la labor de dirección con varios de los episodios. Y ojalá esto sea un indicativo de que después de probar con los doblajes sintéticos, se muestra que el talento humano se puede revalorizar de una manera positiva. Y con esto terminamos. Gracias por acompañarme en esta entrega, en esta revisión, en este análisis. Si encontraste información que nos sirva para corregir o si viste algún dato que di y que no esté precisamente apegado a la realidad, por favor déjamelo en los comentarios para poder hacer ajustes en las notas del episodio y si es necesario después publicar un adendum. Si encuentras que este episodio te aportó algo de valor, si aprendiste algo, si te sirve y te lo quisiste piratear para una presentación en la escuela, para las clases o algo, te agradecemos mucho. Comparte por favor este episodio, ya sabes, déjanos los likes y desde luego lo que más nos ayuda a nosotros o a mí, porque esto es una producción de una sola persona, pues es que nos eches la mano en patreon.com/churros y palomitas o aquí en YouTube. Ya puedes ser miembro del canal en el cual te estamos liberando episodios antes de que se liberen para todo el mundo. Tú los vas a tener primeros por cualquiera de esos dos medios y pues gracias a todos vas a ver nombres de varias de las personas que nos apoyan a continuación. Gracias a ti por acompañarnos y gracias a ellos por sus apoyos.